Bueno, buenas tardes a todos los que se presentan hoy por acá en esta transmisión, a todos los que se conectan a través de profesor Leonardo Hernández y a todos los que nos ven en diferido por esta cuenta, por Psicosec, J Psicosec, y a todos los que nos ven a través del canal de YouTube, profesor Leonardo Hernández. Y bienvenida a nuestra invitada especialista, Jocelyn Castaño, que es psicólogo clínico y que también es sexólogo. Tiene estudios de posgrado, estudios superiores de sexología, y con la cual hemos venido trabajando en este ciclo de conducta sexual sobre temas de sexualidad, que los pueden ver todos a través de esta cuenta, o lo pueden ver a través del canal de YouTube. Ya hemos tratado, si no me equivoco, 6 temáticas. Esta sería la 7ª temática. Y a propósito de eso, Jocelyn, fíjate que una de las cosas que nos va quedando después de todas estas transmisiones es que nos estamos moviendo en la sexualidad a través de todos los ciclos vitales del ser humano. Exactamente. Una conclusión rápida que podemos comenzar a sacar ahora es que la sexualidad está presente en todos los momentos del ciclo vital de las personas. Y rompemos un poco ese mito, por aquello lo comentábamos en el live pasado sobre, por ejemplo, la sexualidad en la infancia, aquello de que los niños no tenían sexualidad ni eran sexuados. Y también lo hablamos sobre el adulto, y también ahora nos metemos con otro tema relacionado con el mismo ciclo vital que tiene que ver con el sexo en la madurez vital, y nos estamos refiriendo justamente a la tercera edad, o como llamamos aquí en Venezuela, adultos contemporáneos, por ejemplo, ¿no? Nos referimos a cómo es el proceso de la sexualidad en las personas mayores. Ya sacamos esta conclusión obvia de que también los adultos tienen sexualidad. Nos vamos a meter luego con otros temas más adelante, en otros live, que al final te lo voy a dejar a ti que tú lo comentes sobre cuál va a ser la siguiente transmisión que vamos a tener. Entonces, vamos a hablar hoy sobre el sexo maduro, o el sexo en la tercera edad, o el sexo en la vejez, si alguien lo quiere interpretar así. Pero para hablar sobre esto necesitamos un poco contextualizarnos, ¿no? Sobre qué consideramos adultos mayores, dónde se establece la línea, qué consideramos vejez, es un número el que establece que eso llegó, es una condición biológica que establece que eso llegó, es una condición psicológica que nos dice que estamos ya en ese límite, es una condición social. ¿Cuáles son esos parámetros que podemos utilizar para decir que ya alguien está en la vejez o es adulto mayor? Así que bueno, las cámaras son tuyas. A ver, es que ahí hay un detalle importante, porque cuando hablamos de vejez, realmente podemos, y bueno, si lo buscamos en la RAE o en diferentes diccionarios, pues te va a decir que son aquellas personas que cumplen, por lo general comienza a aparecer a partir de los 60, 65 años aproximadamente, y suele ser definiciones que están asociadas a algo siempre negativo, ¿no? A una actitud negativa, es porque hay un declive de ciertas funciones que la persona tenía en su etapa adulta, y que como comienza a decaer, pues ya entras en un periodo quizás oscuro, en el cual no es tan funcional como venía siendo. El término vejez también está asociado mucho a la parte social, lo que se atribuye, por ejemplo, desde la jubilación. Ya eras viejo cuando, como ya no puedes cumplir con ciertas funciones, entonces ya no entras dentro de la situación, del aspecto productivo y económico de la sociedad, y entonces vienes y pasas a ser, pasas a ser viejo, pasas a ser esa de tercera edad, esa población que no es tan útil, y que a nivel sexual pues pasa a ser como los niños, ¿no? Infantilizamos muchos aspectos, ya no eres, no eres funcional en muchos aspectos, y a nivel sexual pues ya se va perdiendo la parte reproductiva, y como tenemos asociado que la sexualidad está ligada completamente a la parte reproductiva y no hay nada más, entonces asociamos que ya a cierta edad pues nosotros pasamos de ser altamente funcionales a no ser funcionales, y por ende pues
a pasar a disfrutar dentro de lo que se puede los años que nos quedan, porque asumimos que la vejez viene consigo con deterioro cognitivo, con deterioro físico, dependiendo un poco de alguna enfermedad que tengas, falta de vinculación, ya por lo general, pues obviamente nos acercamos a la muerte, entonces también hay un trabajo ahí de que puedes perder a tu pareja, ya no, los hijos ya no están contigo, ya vives solo, y comienzas con ciertas dependencias también causado por la enfermedad. Entonces realmente los conceptos que se manejan hay que tener mucho cuidado, porque realmente se manejan siempre de los despectivos, desde lo no funcional y desde la enfermedad. Cuando realmente la vejez es una etapa más del ciclo de nuestro desarrollo, y que es una etapa que sí es verdad que se va mermando ciertas funciones o ciertos, mermando ciertas formas que hemos aprendido a vivir, a cómo hemos aprendido a vivir. Nosotros nacemos, nos vamos desarrollando, nuestra parte en la infancia pues vas comenzando a aprender nuevas cosas, a hacer nuevas conexiones sinápticas, o sea, a nivel cerebral, vas aprendiendo y vas creando y construyendo sobre una base cierta de la personalidad, ciertos patrones de conductas, etcétera, a vincularte y básicamente vas desarrollando tu personalidad y tu identidad, ¿vale? Identidad global y identidad sexual, en este caso que hablamos de sexualidad. Sí es verdad que posteriormente, ya a partir de los 25 años, pues comienza la edad madura, por decirlo de alguna forma, comienza ya tu desarrollo adulto, pero la gente piensa que realmente el deterioro físico comienza ya a partir de los 60 años, y realmente no, es a partir de los 25, cuando unos 25, 26, 27 años, cuando realmente el cuerpo llega como a su máxima maduración y comienza un declive lento. No es un declive que se nota considerablemente, sino que ya es posterior a los 50 años, que ya visualmente se puede ver, ¿no? Sí. Y es ahí cuando comenzamos a ver el deterioro y comienzan quizás los estereotipos o las actitudes negativas hacia lo que no es joven, ¿vale? Y siempre el tema de vejez se relaciona con que si no es joven, no es funcional, si no es joven, entonces no es bonito. Está relacionado también mucho con todo lo que tiene que ver con el cuerpo, los estereotipos de belleza, lo que significa el significado que le damos a la juventud como etapa importante y fundamental dentro de nuestro desarrollo, dejando por fuera otras etapas que también son importantes. Sí, fíjate que yo pensaba que está muy relacionado, sí, el concepto está muy relacionado con el tema del consumo. Está muy relacionado con el consumo por eso, por la idea de ya no eres productivo laboralmente, lo cual no es tan cierto. O sea, en ciertas condiciones puede ser así, pero no así. De hecho, lo podemos observar. Hay gente, lo hemos visto porque hemos tenido docentes con mayores, con muchísima edad, y albergan una cantidad de sabiduría desde el punto de vista de la formación, pero no solamente desde el punto de vista de la formación. Los mismos abuelos en el seno, o sea, el apoyo que implica la presencia de los abuelos en el entorno familiar es importantísimo, porque los abuelos ofrecen un afecto distinto al que ofrece normalmente el padre o la madre o el que ofrece el tío. Entonces, claro, lo que te quiero decir un poco es que desde la sociedad de consumo se ha planteado que el adulto mayor o el de tercera edad ya está improductivo, ya está yendo hacia una etapa en la que se va a acercar al fin de su vida, y eso lamentablemente ha de alguna manera guiado otros aspectos relacionados con su funcionamiento vital. Ya te digo, a nivel cognitivo, el adulto mayor tiene un funcionamiento bastante amplio que tiene que ver con cómo lo estimuló también antes de llegar a esa edad. Pero el otro tema interesante es que lo mismo podemos decir del ámbito sexual, es decir, el área sexual o la expresión sexual está tan presente como a los 40, como a los 30 y como a los 25. Pero te dejo a ti hablar de eso porque tú eres el experto. Claro, es que ahí está lo divino de la sexualidad, es que nos pertenece a nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Y eso es algo que no nos vamos a desligar de eso.
Cuando hablamos de que si una persona tiene o no tiene o dudamos de la sexualidad, bueno, creo que después de todos los lives puede quedar un poco más claro de que es algo que nos pertenece y es parte de nuestra identidad. Nosotros tenemos una identidad, podemos decir, como general, y también tenemos una identidad sexual, tenemos algo que nos identifica como ser sexuados, y en función de este hecho natural, que es ser sexuados, pues desarrollamos lo que nosotros valoramos de nosotros mismos en función a ese sexo, y también cómo nosotros nos expresamos en función a esas connotaciones y valoraciones que nosotros vamos haciendo de nosotros mismos. Entonces, realmente, si nosotros educamos desde pequeños a los niños a que se conozcan y sepan y se identifiquen de forma correcta con ellos mismos, sepan qué les gusta, qué no les gusta, y tengan un buen desarrollo sexual, cuando llegan a la adultez, pues esa expresión sexual va a ser mucho más honesta con ellos mismos, se van a sentir mucho más agradados, la conexión con su cuerpo va a ser diferente. Ahí pasa algo muy importante, que en la medida en que yo conozca mejor mi cuerpo, identifique zonas, tenga esa conexión más profunda, también vamos a comenzar a cuidarlo de una forma diferente, ¿vale? Porque al fin y al cabo nuestro cuerpo es el canal y es el vehículo para transitar nuestra vida. Entonces, en la medida en que nosotros conectemos con lo que somos y con nuestro cuerpo, pues nosotros vamos a tener ciertos cuidados, vamos a quizás realizar una buena alimentación, vamos a realizar ejercicios, y en la medida en que yo tenga una vida saludable de joven, me exprese de forma saludable sexualmente, me vincule de forma adecuada, identifique los tipos de vinculación que tengo, los tipos de apego, conecte de forma, si hay una ruptura, pues lo sepa llevar de forma adecuada. Si a nivel psicológico también pues tengo esa posibilidad de ejercitar cognitivamente, de tener pensamientos más adecuados, de buscar herramientas que me permitan solucionar problemas de la vida cotidiana como una pandemia, por ejemplo. Y si yo voy desarrollando constantemente todos estos elementos, obviamente cuando yo llegue a mi edad adulta mayor, pues yo me voy a ser más capaz de seguir llevando adelante mi propia vida. ¿Qué pasa? Que realmente muchas personas, el deterioro de su vida comienza desde muy jóvenes. Sí. El no saber cómo llevar las situaciones, el consumo, por ejemplo, de ciertas sustancias, la mala alimentación, el estrés, el no saber controlar quizás crisis ansiosas, también, bueno, hay que ver causas hereditarias y demás, pues eso viene y conlleva a que tú sufras enfermedades, y no necesitas sufrir enfermedades cuando cumplas 60 años, lo puedes comenzar a sufrir desde mucho antes. Y es en eso, en la medida en que tú no te vayas cuidando, cuando realmente la vejez puede ser complicada, porque realmente con el deterioro normal del cuerpo, si tú no lo cuidas, pues el deterioro va a ser mucho peor y las situaciones van a ser mucho más de dependencia y de falta de autonomía, que al fin y al cabo es una de las características que puede ser más significativas dentro de la vejez. Con esto quiero decir... Sí, adelante. No, que la sexualidad también se fomenta, y se fomenta desde la juventud. En la medida en que nosotros podamos y nos sintamos más cómodos con nosotros mismos, vamos a llegar, como tú dices, a unas edades más avanzadas, en las cuales vamos a tener función sexual. Quizás no es la función sexual que tenemos en mente, que es la categorizada por los jóvenes. Las personas mayores no van a funcionar de la misma forma, sino que la sexualidad se reevalúa, se reconstituye, y ya no es quizás tan necesario el encuentro coital, por ejemplo, como quizás en la juventud, o el encuentro quizás más físico, por decirlo de alguna forma, sino que en la vejez ya comienza quizás tomar más importancia la parte de la vinculación afectiva, el sentirme seguro, el sentirme amado, el tener gente a mi alrededor que me sienta, que me valore, que me permita sentirme a mí en un entorno en el cual yo realmente me sienta, y una de las palabras más importantes es la seguridad, que yo me sienta seguro. Fíjate, a propósito de eso, de lo que tú dices, cómo me siento, cómo el adulto mayor se siente en su entorno, yo creo que una de las cosas que deberíamos conversar por acá es un poco atacar algunos de esos mitos, que es mitos sociales sobre todo, porque yo pienso que el adulto mayor sabe que tiene deseo, él lo sabe, que probablemente no sepa
cómo desarrollarlo, cómo implementarlo, eso también lo podemos conversar, pero sobre todo es importante romper con algunos mitos relacionados con este tema de la vejez, como por ejemplo que los adultos no desean, que los adultos no sienten, que como hay un deterioro físico que es natural y la erección no es, en el caso del hombre, la erección no es lo suficientemente potente, entonces no hay sexualidad, o que las mujeres no sienten porque hay una disminución de algunas hormonas. O sea, yo creo que sobre esos mitos hay que trabajar y romperlos, porque la persona mayor con 70, con 75, con 80 años tiene deseo, siente exactamente igual que cuando tenía 30 años, exactamente igual, lo cual quiere decir incluso que observar una escena erótica le puede agradar muchísimo. Entonces, esa idea de que no, es que el adulto mayor, no, es que el abuelito, la abuelita, ya ellos no sienten, ya ellos están apagaditos, ya el abuelito no puede utilizar la herramienta esta para tener sexo. Entonces, me gustaría que habláramos un poco sobre eso, sobre esos mitos. Sí, a ver, el primer mito que está presente es que entre más joven eres, más placer tienes, ¿no? Y esto está asociado primero porque la sexualidad vista como fenómeno o constructo está relacionada a la reproducción y a la juventud. Uh-huh. Entonces, si yo soy, obviamente, porque en la juventud pues hay unas edades que eres más reproductivo, o sea, pues tienes la posibilidad de reproducirse, pero realmente la sexualidad no es la reproducción, la sexualidad no es los genitales nada más, y no son ciertas funciones o también porque cierta vitalidad que se tiene que tener para realizar ciertas actividades eróticas que seguimos poniendo énfasis en el coito, o sea, el poder penetrar, el poder tener esa batuta dentro de las relaciones eróticas, seguimos en lo mismo, en la mujer no es un objeto deseante, sino un objeto de deseo. Entonces, tenemos asociados a la sexualidad muchas cosas que siguen relacionadas a la juventud. Entonces, entre más joven soy, más placer tengo. Perdón, eso que tú lo has dicho muchas veces, ser orgásmico-céntrico o el hecho de evaluar la sexualidad a partir del coito. O sea, si no hay coito, si no hay penetración, entonces no hubo sexualidad. Mito número 1, eso no es así. Se puede tener sexualidad sin el uso de la penetración o sin ser necesariamente genital. Uh-huh. Exactamente, tú eres una persona que tiene una sexualidad porque la sexualidad es lo que tú ves, o sea, cómo te ves y te percibes a ti mismo como una persona, hombre, mujer, no binario, o la identidad que consideres más apropiada, pero es cómo tú te ves y cómo tú expresas esa sexualidad va en función de las cosas que hagas. Las cosas que hagas no necesariamente tienen que ser teniendo coitos y penetración, pueden darse y te puedes expresar de diferentes formas, desde la forma de vestir, que es algo tan sencillo como eso, hasta tus relaciones con otras personas y cómo te vinculas. Entonces realmente tú no pierdes, tú no pasas a partir de los 60 años, además, porque parece que está como una edad muy estipulada, pero realmente esa edad ha cambiado en diferentes décadas porque va a depender un poco de la jubilación. Entonces antes eran los 60, después pasó a los 65, habrán sociedades en que, por ejemplo, aquí en España la calidad de vida es mucho más amplia, entonces realmente hay personas de 80, 90 años que están como que si no le hubiese pasado los años por encima y te bailan, te gozan, salen de fiesta, mientras que quizás en las sociedades latinoamericanas, pues ya a los 65 años, pues ya comienza un declive mayor a nivel físico, hay menos posibilidades quizás de salir, de relacionarte, y eso al fin y al cabo también determina un poco tu forma de vida, por eso pongo mucho hincapié en cómo vives tu vida desde la juventud. Si eres una persona que sale, que hace ejercicio y que te mantienes en forma, probablemente llegada los años, te vas a sentir igual de bien, ¿vale? Uh-huh. Pero hay una cosa muy importante que es lo que tú comentas, que son los estereotipos y las actitudes que tenemos hacia la vejez. Eso es un tema que se ha estudiado muchísimo, de hecho, tuve la oportunidad, fue mi tesis en Venezuela, en el cual realmente las actitudes que se tienen desde los jóvenes es muy negativa. Nosotros vemos la vejez como una etapa horrible, de hecho conozco gente y en la investigación también salió de que no se ven viejos,
porque hay un rechazo absoluto al dejar de ser productivos, al dejar de ser independientes, porque le ponemos connotaciones muy, muy, muy negativas a esa etapa. Entonces, como nosotros no queremos perder el control de nuestra vida, entre comillas, entonces no queremos llegar ahí. Entonces, cuando nosotros configuramos la vejez de forma negativa y además le ponemos una edad, es decir, a los 60 años ya estoy viejo, por poner un ejemplo, cuando llegas a los 30 comienza una crisis, que son las crisis de los 30. A los 40 llega la crisis de los 40. A los 50 llega la crisis de los 50, y cuando le preguntas a la persona si de los 50 o 60 años si se sienten viejos, te dicen que no. Uh-huh. Pero te dicen que no, pero se sienten raros, porque habían configurado tantos años la idea de que a los 50, 60 años ya iban a ser viejos, que cuando llegan a esa etapa, ellos dicen, pero no me siento viejo, ¿qué hago? Si socialmente ya yo me pongo una película en la cabeza que a los 50 años no puedo besar a mi esposa o a mi esposo o a una persona en público porque eso se ve horrible, y yo a los 20 años decía, qué horrible esa gente, cuando tenga 50 años y quiera hacerlo porque siento que es algo normal y es algo que me apetece hacer, entro en un dilema de qué hago. O sea, es lo que quiero hacer, pero socialmente se ve raro, me va a mirar a gente, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué puedo hacer en estas situaciones? Y entra ahí una presión social muy importante que afecta considerablemente los primeros años de la edad adulta. Uh-huh. Y finaliza en básicamente recluir a la persona en una casa y cumplir ciertos estándares sociales. Sí. Eso pasa, por ejemplo, mucho con los hijos. Cuando por ejemplo, hay una pareja, quizás uno de los dos fallece, se queda un solo miembro de los padres, y entonces no queda otra que, como no puede vivir solo porque ya está mayor y capaz tenga algún tipo de dificultad en alguna tarea específica de la casa, entonces lo llevamos a casa de los hijos, o a un ancianato o a una casa, que lo que hace es que no tengas privacidad, que no tengas intimidad. Los hijos comenzamos a tratar a los padres como si fuesen unos niños más, uh-huh, porque asumimos que son personas dependientes, cuando es todo lo contrario. Entre más dependientes nosotros pensemos que son, pues más dependientes lo vamos a convertir, pero realmente no es porque ellos sean personas dependientes, sino porque la situación y el ambiente social donde están viviendo no les permiten desarrollarse. Entonces, otro de los mitos que están asociados es esa conciencia de, una vez que ya estoy mayor, pierdo facultades, soy impotente, no tengo deseo, no tengo apetito sexual, entonces definitivamente me convierto en una persona cero sexo en mi vida, uh-huh, ¿no? O sea, me cancelo, entonces tengo prohibidos de alguna forma. Si me comienza a gustar a alguien, no, eso no es posible, ¿no? Sí. O sea, no es posible porque ya estoy loco, porque además es muy asociado este término cuando las personas son mayores. No es que estás loco, o soy anormal, o soy un viejo verde. Pues eso, el viejo verde, la vieja gozona, o sea, como diciendo, bueno, esta se volvió loca, esto no le toca, a ella le toca ser abuela, le toca ser abuelo, no le toca eso. Un mito, eso es totalmente un mito. Totalmente, porque al fin y al cabo, eso lo de los abuelos es muy importante. Por ejemplo, tengo a nivel familiar, se manejan muchas personas mayores, y me encanta cuando le dicen, es que son los abuelitos, y yo, pero ¿cómo sabes que son abuelos? Uh-huh. Porque asumes automáticamente que tuvieron hijos, sí, y que esos hijos tuvieron nietos, cuando uh-huh, probablemente la persona está sola. Así Entonces es. También fíjate cómo en la vida cotidiana, sin querer, porque realmente es algo que hemos ido aprendiendo como sociedades, ponemos etiquetas a las personas que realmente encierran mucho la forma en que tienen que actuar. O sea, aunque no nos parezca, el tener actitudes de cierta manera, no ser críticos, podemos dejar, por ejemplo, cuando le decimos a alguien niña, ay, qué niña tan linda, bueno, y capaz es una mujer de 22, 23 años, uh-huh, pero le seguimos diciendo niña, pero es que es una niña, pero o sea, al fin y al cabo, ¿qué estás haciendo? Estás encaminando a que esa persona se quede con mi niña y que tenga actitudes de niña. Igual pasa con las personas mayores. O sea, si le decimos abuelitos, ¿cuáles son las características que tienen que tener un abuelito? Okay. Que son chochos, que consienten a los niños, que salen con los nietecitos a pasear, pero no se le ve a unos abuelos quizás
tener relaciones eróticas o estar en una habitación solo. Se volvieron, son asexuados, se volvieron ángeles. Sí, exactamente, de repente de tener 100 hijos y nietos, pasaron a ser unas personas más, y además que es muy potente porque cuando hablas mucho con familias que intervienen personas mayores, tiene su habitación, no, bueno, ahorita está compartiendo la habitación con el nieto. ¿Qué tal? ¿Por qué? O sea, es que automáticamente le quitamos totalmente toda la privacidad, la intimidad, es como que si ellos no tuviesen ese permiso. Uh-huh. Y eso realmente va muy relacionado con la propia familia. Entonces, cómo nosotros asociamos al señor mayor. Pero fíjate qué importante, porque tú estás resaltando como una variable, que es la variable social, presiona hacia el desarrollo de la conducta sexual. Es una variable social, no es una variable que le impida, sino es la configuración o la construcción social que la gente tiene sobre cuál es el rol de los adultos en la vida, en la vida. Ahora bien, fíjate algo, ciertamente desde el punto de vista biológico, claro, hay cambios, eso no se va a negar, siempre tenemos cambios, estamos cambiando permanentemente y hay un poco de disminución en la testosterona, en los estrógenos, eso es cierto, eso está ocurriendo, pero no quiere decir que el deseo desaparezca. Yo siempre lo ilustro como, las personas técnicamente vamos a querer comer hasta el último de nuestros días, ¿no? Siempre vamos a tener deseo o nuestro cuerpo va a tener la necesidad de nutrirse, ¿sí? Lo mismo pasa con la sexualidad. La gente siempre va a querer comer. Que ahora el abuelo come menos o come más, eso es otra cosa. Pero lo mismo pasa con la sexualidad. La gente siempre va a tener deseo un poco más reducido, con menos frecuencia, con una disminución de la testosterona o los estrógenos, pero siempre va a haber el deseo sexual, siempre. O sea, que la mujer o el hombre no son ajenos al tacto, no son ajenos a las caricias, no son ajenos al contacto, para nada. Y ese es un mito que hay que romper. Claro, y tomando en cuenta lo que ya hablamos de deseo sexual, recordemos que el deseo sexual no es solamente un componente físico, no es que se prende un bombillito dentro, o sea, un botoncito en nuestro cuerpo y automáticamente sentimos deseo. El deseo es algo psicológico, nosotros configuramos el deseo en función a las cosas que nos gustan, qué cosas nos hacen sentir más importantes, más deseantes, qué cosas hemos aprendido dentro de nuestra historia sexual que nos prende, que nos excita, y en función a las configuraciones que nosotros hagamos en nuestro cerebro, a las fantasías que utilicemos, a los pensamientos que asociemos, va a hacer que ese deseo sea más intenso o menos intenso. Y por eso me pongo un poco fastidiosa con la parte social y psicológica, porque si yo llego y tengo 20, 30 años de mi vida pensando que a los 60 años ya no tengo esa posibilidad de pensar, y cuando llego a esa edad me di cuenta de que sí puedo, aunque no queramos, entramos en un choque psicológico de qué es lo que tengo que hacer. Entonces realmente ya no vamos más allá de lo que nosotros queremos, sino de lo que deberíamos. Y ahí los deberes de la sociedad van muy en contra con el disfrute realmente de nuestra sexualidad. Uh-huh. Entonces, por eso es importante mucha educación sexual, el que tú dentro de tu vida te puedas mostrar tal y cual como eres y puedas disfrutar de ese deseo, de esa excitación, que te conozcas tus puntos más excitantes, más sensibles, esa conexión que hablaba al principio con nuestro cuerpo, porque va a ser fundamental para que cuando lleguemos a ciertas edades sigamos disfrutando de ese cuerpo y tengamos satisfacción de diferentes formas, porque si es verdad que no vamos a tener o quizás no consigamos esos orgasmos de la misma forma, pero es que no todos los orgasmos son iguales, ni en la juventud, ni en la adultez mayor, ni en la madurez. O sea, nunca vamos a tener un orgasmo igual, nunca vamos a tener una relación erótica igual. Y es un poco desconstruyendo esos estereotipos que tenemos, que nos va a ayudar a tener una sexualidad mucho más plena cuando estamos mayores. Uh-huh. Porque afecta mucho, de verdad, la parte psicológica. Hay otro estereotipo que es muy potente, es que cuando estamos mayores estamos enfermos automáticamente. Sí, es una categoría que nos viene. Porque claro, como lo vemos más cercano a la muerte, porque bueno, ya son los años, la vida tiene un final, o sea, queramos o no queramos, pues el desarrollo llega a un final,
pero como estamos más cercanos a esa fecha o a ese momento, lo asociamos a una enfermedad, ¿vale? A que siempre vamos a estar enfermos de alguna forma. Sí. Y si tenemos ese deseo sexual, porque realmente a nivel hormonal, pues nos sentimos bien, no hay unos cambios muy significativos, tenemos una buena genética, el deterioro que hemos tenido no se evidencia significativamente, pero si tenemos algún tipo de deseo, excitación o alguna necesidad de encuentro sexual, entonces somos raros, somos pervertidos. Ok. ¿Vale? Mira, Jocelyn, a propósito de eso que estás comentando, yo te voy a transmitir una pregunta que hicieron hace rato por acá, que creo que nos va a ayudar un poco a integrar lo psicológico, lo social y también la historia previa sexual. Tú, hace rato, alguien preguntaba si la menopausia era buena o mala para la sexualidad. Creo que esta pregunta nos va a ayudar un poco para hablar de cómo va a ser buena o mala dependiendo de la implicación social, la interpretación que yo hago psicológica para ese momento, pero sobre todo, cómo fue mi historia previa y actual en la sexualidad para ver qué tan impactante es, obviamente tomando en cuenta también que hay unos cambios hormonales, funcionales que ocurren en ese proceso. Pero te dejo a ti para que comentes. A ver, la menopausia es una época en nuestra vida que realmente si hay un cese importante, pero va a depender también de cada persona. Y también, bueno, es un proceso que pasa similar en el hombre, pero se llama andropausia. O sea, realmente pasamos por un declive en la forma de procesar ciertas hormonas, ¿vale? Entonces esas hormonas ya no se procesan de la misma forma y de la misma, por decirlo de alguna forma que se entienda más fácil, como de la misma frecuencia, y esas hormonas están implicadas en muchos procesos evolutivos de nuestro cuerpo. O sea, está presente para muchas cosas. Una de las cosas más importantes, por lo menos de la menopausia, es que disminuye la testosterona y los estrógenos. Ayudan. Los estrógenos. Entonces los estrógenos están muy asociados directamente con la producción de la lubricación. Exactamente, de la lubricación femenina, y obviamente cuando ya uno pasa por toda esa etapa, que comienza ya a desaparecer un poco todo lo que tiene que ver las reglas, comienzas a tener menos sangrados, diferentes partes, o sea, te sientes como mucho calor y mucha resequedad. Obviamente, si estás acostumbrada a tener mucho coito y a tener una sexualidad dirigida solamente a la penetración, cuando intentas penetrar con una vagina que está más seca, va a doler. Así es. Y va a costar que esas relaciones eróticas que tenías anteriormente sean tan satisfactorias, porque obviamente hay algo biológico que está afectando ahí. Existen muchísimos medicamentos actualmente, existen también muchos lubricantes a base de agua, a base de aceite, o sea, de eso también lo podemos hablar en otro live. Pero sí es verdad que es lo que decías tú, Leonardo, o sea, en la medida en que yo también me configure y valore el hecho de que ya yo estoy entrando en otra etapa de mi vida, en que voy a tener relaciones eróticas, pero no con el mismo significado que las he tenido antes, no porque sea malo, sino porque tú vas cambiando. Sí. Y no son las mismas, no es lo mismo las relaciones eróticas que tenías a los 20 que a los 30 y a los 40, y por lo tanto no va a ser lo mismo a las que tengas a los 50, 60 y 80, ¿vale? Tienes que cambiar tu significado, y obviamente hay ciertas conductas específicas que por vitalidad, por fuerzas, porque si tengo un problema en los huesos, por ejemplo, no voy a poder realizar ciertas acrobacias que están muy asociadas al Kama Sutra y todo lo que quieras poner, o sea, a conductas coitales, repito, que son específicas de hacerlo de una forma en particular, o era como tú disfrutabas y llegabas a ciertos satisfacción en tu vida adulta. Entonces, va en función de lo que yo comprenda, o de cómo yo he tenido o he disfrutado o he aprendido a disfrutar mi sexualidad, y ciertas cosas que van a ir cambiando en tu cuerpo y que pueden quizás remodificar o reconfigurar la forma en que tú hacías eso. Pero eso no quiere decir que quites el placer. Totalmente. Ni que no lo vayas a disfrutar. Simplemente que tienes que redescubrir otras cosas que también te ayuden a disfrutar de tu sexualidad. Y por eso es tan importante no hacer siempre lo mismo, sino ir fomentando otras prácticas que también seguramente te van a hacer sentir bien, te vas a sentir satisfecha,
o satisfecho, y que pueden ser de hecho mucho más significativas y satisfactorias que lo que has experimentado hasta hace poco. Eso, fíjate que yo creo que lo hemos discutido en las transmisiones anteriores, cómo es necesario salirse un poco de esa idea de que la relación sexual es la penetración, la relación sexual es la erección del miembro masculino, la relación sexual es la reproducción, ¿sí? Si nosotros salimos de ese entorno de creer que el sexo es esas tres cosas, se termina convirtiendo, en una actividad sumamente nutritiva, porque te das cuenta que tienes que descubrir otras cosas que deben ocurrir en el sexo. El juego, las caricias, la intimidad, los rituales, la expresión y bueno, descubrir muchísimas zonas erógenas que existen tanto en la mujer como en el hombre. Cuando eso se redescubre, obviamente cuando llegamos a estas edades, a esta tercera edad, a estas edades adultas, por supuesto que la persona no se queda sin repertorio, porque la persona dice, sigamos haciendo lo que veníamos haciendo, de una manera distinta. Hay resequedad vaginal, seguramente, entonces tendremos que buscar algún tipo de sustituto, tendremos que buscar otras alternativas. Hay dificultades de la erección en el hombre, porque son propias de la edad. No es la única manera mediante la cual vamos a lograr disfrute. Entonces, creo que lo interesante de todo esto es que llegamos siempre al mismo punto. El punto es dejar de entender el sexo como la penetración. Entender el sexo exclusivamente como relacionada con los genitales, o ver a la sexualidad exclusivamente como la capacidad reproductiva. No, la sexualidad no es solo eso, es mucho más que eso. Totalmente, y que volvemos a lo mismo, la sexualidad no solamente va de la parte fisiológica, o sea, no es como si mi cuerpo obviamente se va a ir deteriorando porque es el proceso de envejecimiento y y además que este proceso de envejecimiento hay que dejar de tratarlo como algo horrible, algo que no queremos llegar, sino verlo como algo normal, como es normal que nosotros pasemos por la adolescencia, que pasemos por la adultez, igualmente vamos a pasar por la vejez. Así y que tiene que reconfigurarse un poco el significado que le tenemos a la vejez. No verlo como una etapa horrible, que de verdad estamos cerca de la muerte y nos vamos a morir enfermos y todos machacados horribles, porque es que de verdad, me recuerdo mucho unas entrevistas que hice en jóvenes súper, de verdad tendrían, no sé, 20, 22 años, era como, yo no quiero llegar a esa etapa, es horrible. Cuando realmente es una etapa muy bonita, en el cual imagínate tener la posibilidad de haber vivido tantos años, de haber aprendido tantas cosas, de haber estimulado tu cuerpo en muchos aspectos, hablando ya específicamente de la sexualidad, de vincularte de forma significativa con tanta gente, que si es verdad vas perdiendo, pasas por momentos de pérdidas que son muy importantes, pero que al fin y al cabo también te nutren para vincularte de una forma diferente con las demás personas. Entonces recordemos que la sexualidad es vinculación afectiva, es como yo me expreso y como yo intento relacionarme con otras personas, porque cuando yo hablo con alguien, me hago amigo, yo solamente no estoy intercambiando palabras, yo estoy intercambiando algo de lo que yo soy. Y en la medida en que yo me conozca, me sienta cómoda conmigo misma, yo voy a transmitir eso. Y al fin y al cabo, eso es lo que va a hacer que tú vivas una sexualidad mucho más óptima. Porque si eres sincero, si eres comunicativo de joven, pues cuando seas mayor también te le vas a decir, mira, por acá no, porque ahorita no puedo hacer esto, pero me gustaría que hicieras tal cosa. Porque sigue siendo una etapa en la cual descubrimos. Cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, descubrimos cosas. Cuando pasamos de la adolescencia a la adultez joven, pasamos por cosas. Cuando llegamos a esa llamada crisis de los 30, 40, pasamos por cosas también y redescubrimos cosas de nuestro cuerpo. Y de hecho es muy interesante cuando hablas con personas de esa edad en que tú le dices, pero ¿cambiarías algo? O sea, realmente a los 30 es que comienzas a vivir tu vida realmente, que eso también en la crisis de los 30 es una cosa muy potente, pero realmente yo le digo a la gente, si realmente desde cuándo comenzaste a vivir tu vida, lo comienzas a vivir realmente de lo que lo recuerdes y que realmente seas capaz de identificar pensamientos y que veas hacia el futuro, porque además hay un proceso de desarrollo neuronal y demás, es a partir de los 25, 26 años.
Entonces realmente hasta los 40 has vivido 20 años de tu vida. Todavía quedan muchas cosas por vivir. Bueno. Y que es increíble como esto es algo también una concepción muy de nosotros occidental, porque por ejemplo en China, en países asiáticos, la vejez es vista como algo muy positivo, es una etapa que realmente se quiere llegar, y de hecho por eso también hay tantos cambios a nivel de, por ejemplo, las edades en las que muere la persona o las enfermedades a qué edad es que realmente comienzan a ser mucho más potentes, porque realmente ellos opinan que a partir de los 50 años realmente comienzas a vivir. Entonces, cuando tú a los 50 años comienzas a vivir y le pones muchísima más energía, obviamente vas a llegar a los 80, 90, 100 años disfrutando de la vida. Entonces, no podemos disfrutar de una sexualidad si no disfrutamos de nuestra vida personal, de la forma en la cual nos estamos conectando con otros, de las cosas que vamos aprendiendo. Entonces, todo va muy relacionado. La sexualidad no puede estar disociada de lo que somos. Forma parte de lo que somos, y en la medida en que nosotros disfrutemos de nuestra sexualidad, eso va a hacer que tengamos una muy buena salud, porque obviamente, y eso hay estudios que pueden leer, si quieren investigar, obviamente está asociada a una buena salud sexual con una salud integral, ¿vale? Más allá de tener coitos y penetraciones, no, es simplemente porque como te vinculas de forma efectiva y de forma saludable, obviamente a nivel hormonal pues hay cambios, ejercitas también partes del cuerpo, entonces eso hace que al fin y al cabo pues te llegues a una vejez mucho más saludable. Ok. Jocelyn, ya para ir terminando, partiendo del supuesto real de que el deseo está presente en todas las etapas evolutivas, desde que el feto está en el útero hasta el último día de vida de la persona, que está el deseo presente. ¿Qué recomendaciones generales le podemos dar a las personas que rodean a los adultos mayores o a los adultos? ¿Y qué recomendaciones generales le podemos dar a los adultos en este tema de la sexualidad? Que siempre intenten conectar con lo que ellos sienten y en función a eso pues tomar decisiones. Entonces lo primero es que la persona se contacte, se toque, se reexperimente, ¿no? Totalmente. Y esto hablo primeramente con las personas que ya están en ciertas edades, pero no solamente en edades a mayor de 60 años. Las personas en general comiencen a conectarse con su cuerpo. Replantéense el hecho de vivir y qué significa vivir y cómo lo quieren hacer, ¿vale? Porque si no cuestionamos eso, o sea, básicamente estamos viviendo un poco a la bola, ¿no? O sea, lo que venga, que de hecho yo creo que un poco la situación actual que estamos viviendo con respecto al COVID y la pandemia en general fue que realmente nos paró a todos y nos dijo, creo que no están viviendo de la forma que deberían vivir. Sí. Ya está bueno o mala, pero replantéate el hecho de vivir. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás disfrutando? ¿No lo estás haciendo? ¿Qué faltaría? ¿Qué puedes aplicar? ¿Lo haces solo? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas a alguien? Si necesitas a alguien, hay profesionales. Si necesitas quizás a alguien no profesional, sino necesitas un amigo con el cual conversar, hazlo. Si necesitas conectar con otras personas, hazlo. Si tienes más de 60 años y sientes que todavía estás vivo y que puedes hacer muchas cosas, tienes que seguir esa intuición y lo que tú sientes, no intentar no dejarse guiar tanto por lo que los demás dicen, por la familia, por ciertas condiciones sociales. De hecho hay muchas, actualmente, menos mal, se están revalorizando espacios para que las personas mayores puedan disfrutar, puedan jugar, puedan beberse unos tragos, porque socialmente vamos a estar conscientes de que hay espacios que son muy de jóvenes, o sea, muy de adultos. De una persona mayor en un bar es como, qué fastidio. Sí. Fíjate que eso cambia considerablemente aquí en España, que es algo muy positivo. Aquí realmente la calidad de vida, o sea, hay personas de 90, 100 años, a mí me encanta ver a las señoras maquilladas en punta en blanco con tacones. Es muy bonito porque realmente te das cuenta que tienen 90 años viviendo su vida, queriéndose, dándose un retoque, que el maquillaje puede ser muy superficial, sí, depende un poco de cómo lo veas, pero también habla del cuidado que tú tienes en para tu cuerpo, cómo te ves, cómo te expresas y qué es lo que quieres demostrar. Sobre todo no a los demás, sino a ti mismo. Déjame ir mencionando las cosas que vas diciendo. Entonces,
hay que reconocerse, hay que sentirse y hay que tocarse. Es decir, no solamente el adulto, toda persona que ya experimente su sexualidad. Tiene que reconocerse, conocerse. Si tiene pareja, probablemente tendrá que comunicarle cómo se está conociendo y cómo eso es importante para nosotros. Pero en el caso del adulto mayor es importante que quienes los rodean le brinden el espacio de expresión. Cuando digo espacio de expresión, quiero decir, no es que van a ser un stripper en público, ni van a hacer exhibicionismo. Lo que quiero decir es que no hay ningún problema porque conversemos de estos temas con los adultos si los quieren hablar. ¿Y por qué no? Porque no podemos hablar de estos temas con el adulto. Y abrir ese compás para que ellos lo hablen si lo quieren hablar sin ningún problema. Tienen derecho a expresarlo. Ajá, eso por ahí que venías diciendo. No, y ahí siguiendo un poco tu intervención, los espacios. Intentar darle espacios en los cuales ellos se sientan seguros y puedan tener intimidad. Porque si a mí me apetece masturbarme, pero estoy durmiendo al lado de mi nieto, probablemente por respeto no lo voy a hacer. Pero tampoco tengo otro momento. Entonces, si quiero salir con unos amigos, ¿qué vas a hacer tú tan tarde por ahí? Si quiero irme a beber, porque siempre estás en el bar y no, o sea, pero que no puedes estar por ahí solo. O sea, dejar estar sola a la gente también es bueno. O sea, dejemos de ser esa familia que intentan controlar todo, porque al fin y al cabo lo que estamos es mermando su vida y su sexualidad y su intimidad. Y eso pasa mucho también en centros de personas ancianas o institucionalizadas, que lastimosamente son todos en unos cuartos, pueden estar 2 o 3 en los mismos cuartos, se pierde intimidad, se pierde placer y se pierde la vida. Porque a veces sí es importante relacionarse, pero también es importante estar solo. Y cuando nosotros entendamos eso como profesionales, porque los profesionales sorprendentemente son uno de los que más actitudes negativas tienen hacia la vejez, cuando nosotros entendamos que la otra persona es una persona, no deja de ser persona por tener unos años, no deja de ser persona por tener una enfermedad, no deja de ser una persona sexual, por lo tanto, no deja de tener, no deja de vincularse, ni de tener intimidad, ni de querer tocarse con su propio cuerpo, porque recordemos, la vinculación no solamente es con otros, es también con uno mismo. Entonces hay que respetar espacios, hay que dejar que esa persona siga viviendo su propio cuerpo, su propio espacio, tenga sus cosas, no les toquen las cosas, porque simplemente ustedes piensen que está desordenado, al menos que realmente sea una persona que necesite demasiado cuidado. Pero si no lo necesita, esa persona está bien, y lo que necesita es un apoyo, no una mamá ni unos hijos fastidiosos. Necesita es apoyo. Otra cosa que se me ocurre que es importante también decirla es que, sobre todo aquellos adultos que están en pareja, o aquellos adultos que tienen la oportunidad de vincularse en pareja, o aquellos adultos que tengan la posibilidad de tener una pareja sexual, porque también puede ocurrir para encuentros sexuales, es importante que una vez que se conozcan, comunicarse. Es decir, tienen que comunicarse, además de promover el tocamiento y la estimulación individual, también promover la comunicación con este par, de manera de que se replanteen prácticas sexuales en la intimidad. Nuevas maneras, nuevas formas de disfrutar, nuevas formas de hacer las cosas, eso, que haya comunicación y se replanteen esta posibilidad, porque la sexualidad y el sexo va a existir hasta que tengamos ganas de comer, o sea, hasta la muerte. Totalmente, sí, creo que eso es importantísimo, el replantearse las cosas. Mira, si las cosas no están funcionando, pues hacer algo diferente. Así es, por aquí nos dice una persona, Raquel Acosta nos dice, mi mamá se casó por segunda vez a los 50 años y hoy en día es muy feliz, ¿ves? Qué interesante eso. Excelente, porque realmente te sigue mostrando que no importa la edad que tengas, puedes rehacer tu vida, puedes hacer cosas divertidas, que te quedes viudo tampoco es... puedes salir adelante, son duelos que pasas por la vida, que sí es verdad que en la vejez retoma, y digo otra vez esto, se retoma mucho lo de los vínculos, es mucho más potente cómo la persona se vincula, porque también ha pasado por más pérdidas. Entre más años tienes, más cosas has vivido y por ende más cosas has aprendido, pero más cosas también pierdes. Y es un poco el de la familia, ayudar a esos procesos. Hay profesionales que también podemos colaborar en que esos duelos sean un poco más llevaderos,
pero al fin y al cabo todavía tienes oportunidades de disfrute. Así Por más es. difícil que sea la vida, por más situaciones complicadas, por más hasta enfermedades que vengan asociadas un poco con tu genética, con la edad o por la situación, el país donde estés viviendo, la sociedad que actualmente en la que te desarrollas. Hay muchos factores, pero la idea es que tú sigas siendo una persona que te valores, que te conozcas y que intentes ser en la medida de lo posible lo más feliz posible. Bueno, de hecho, ¿Vale? El bienestar. Sí, cuando la gente cuando las personas transitan algún tipo de duelo, también se pierde un poco el sueño y se pierde las ganas de comer. Pero luego se recupera. Normalmente cuando se supera el duelo también se recupera el hambre y se recupera el sueño y se recupera el deseo erótico, el deseo sexual. Y eso es importante tenerlo presente, que aquellas personas que se quieran vincular nuevamente desde lo afectivo o lo sexual, es importante tenerlo claro y sobre todo quienes lo rodeamos, que eso va a ocurrir, que eso es así y que no es raro y no es que mamá se volvió loca, ni es que el papá se volvió un viejo verde, no, es que el deseo erótico y sexual va a estar presente hasta el último día de su vida, que va a haber maneras distintas de expresarlo, maneras distintas de hacerlo, con velocidades distintas, con intensidades distintas, sí, pero la expresión sexual va a estar presente ahí. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo. Jocelyn, no sé si quieres decir algo ya para finalizar, algo más, algún comentario adicional. No, que soy muy pesada y repito, se tienen que conocer, tienen que intentar conectar con ese cuerpo, porque al fin y al cabo el conectar con el cuerpo es que, repito, te va a ayudar a una higiene particular, a un cuidado particular, al sentir más tu cuerpo, identificar también cuando vienen fallas, porque si es verdad que no tenemos que tener 60 años para que nos dé una diabetes, no tenemos que tener 60 años o más para que tengamos un infarto. O sea, nuestro cuerpo y la conexión con nuestro cuerpo es muy importante. Y en la medida en que tengamos esa capacidad de entenderlo, de procesarlo y de sentirlo, vamos a aprovechar muchísimo más nuestra vida y vamos a disfrutar todas las etapas de nuestra vida de una forma diferente. Que al fin y al cabo creo que es lo que buscamos como personas, disfrutar. Estamos acá por algo. Entonces vamos a disfrutar de todos los estímulos que tenemos para ser personas con buena salud, con bienestar. Y a ver, lo de la felicidad es momentáneo, porque al fin y al cabo no podemos estar en un estado eufórico todo el día, porque si no estuviésemos ya con un trastorno, pero sí al menos saber afrontar las cosas de una forma diferente y tener una actitud más positiva con la vida. Así es, y teniendo claro que la sexualidad se puede vivir de manera individual o en pareja, no hay limitación. O sea, si usted está solo y usted no se quiere emparentar o no tiene con quién emparentarse, eso no significa que usted no pueda seguir viviendo su sexualidad. Y por supuesto, si usted tiene pareja, tiene un par con el cual expresar su sexualidad, es muy importante que usted se conozca para que le pueda decir a esa persona qué le gusta, qué no le gusta, qué le excita más, qué le agrada o qué le duele. Y mira, no hagas esto porque esto me desagrada, mejor prefiero hacer esta otra cosa. Esa recomendación es igual para todo el mundo, y sobre todo para el adulto mayor. Bueno, quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión, espero que les haya sido útil. También agradezco a todos aquellos que nos están viendo también por el canal de YouTube, profesor Leonardo Hernández Mata, y agradezco también a ti, Jocelyn, que nos has acompañado durante todo este ciclo y vamos a continuar, ¿no? Nos acompañas y nos ilustras muy bien sobre todo este tema tan complejo que es la sexualidad. De hecho, esta es la séptima transmisión. Esta es la séptima transmisión. Si van al Instagram o si van a YouTube, se darán cuenta que hemos hablado de varios temas y vamos a seguir hablando de otros temas. Cuéntanos, Jocelyn, ¿de qué nos vas a hablar la semana que viene? Vas a hablar de sexualidad y con personas, con personas con discapacidad o diversidad funcional. Okay. Vale, que es un término mucho más óptimo para, sobre todo en estos tiempos. Excelente. Vamos a hablar cómo se mantiene en personas que, pues quizás son diferentes, pero bueno, al fin y al cabo ya anticipo que todos somos diferentes. Y tienen deseo. Y tenemos deseo todos, sí, y esto entonces, no se acaba nunca. Tenemos que hablar de ello.
Jocelyn, si alguien te quiere contactar para que le des algún tipo de asesoría clínica, apoyo sexológico o que le prestes tus servicios como psicólogo, ¿cómo te puede contactar? Me puede contactar por este Instagram, @jpsicosex, o por el correo electrónico sexóloga.jcr@gmail.com. Perfecto, entonces no se olviden de seguir a Jocelyn en jpsicosex. Si la quieren contactar también lo pueden hacer por ahí. Y bueno, a nosotros nos pueden seguir por este Instagram y también por el canal de YouTube, Profesor Leonardo Hernández Mata, donde vamos a ver estas mismas transmisiones en otro formato. Probablemente para algunos resulte más cómodo de esa manera. Así que bueno, feliz tarde, feliz noche para todos, un placer haber compartido con ustedes y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Adiós. Gracias. Chaito pues, hasta luego. Chao.